quiero exaltar el nombre de Dios porque verdaderamente solo Él es el que hace posible las cosas. Desde primero quiero pedirle al Señor que toda alma que vaya a ver este testimonio por medio de video, que sean bendecidas estas personas donde quiera que estén, que lo puedan ver y que escuchen mi testimonio y que sirva para edificación de las vidas de ellos, ¿verdad? Cuando yo tenía uso de razón, empecé a ver en mi vida de que había mucho maltrato físico de parte de mi mamá hacia mi persona. Yo decía, ¿por qué mi mamá es así habiendo 3 hijos? Y era una cosa que sin hacer cosas graves, a mí me guindaban de las vigas de la columna, de arriba, las vigas, donde ve el techo. Y en una silla, después en la mesa, yo quedaba colgada del pescuezo, de aquí, de lo que es la garganta. Y yo decía, ¿por qué mi mamá es tan grosera? Y hubieron muchas veces en mi vida que yo le pregunté que si yo era hija de ella, porque incluso el color no era igual. Mi mamá era bien hermosa, blanca, bien bonita, ¿no? Y había aquella duda en mi vida y en mi mente a cada instante. Si se perdía una moneda de 50 centavos, que no valía nada, pero en aquel tiempo nos quemaba con fuego las manos a los 3. Cualquiera pudo haber sido que se lo robó y por uno pagábamos los 3, hasta que apareciera el ladrón. Bueno, aparecía y ya castigados nosotros y las manos quemadas, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, empezó aquella cosa, dentro de mi corazón se fue formando un odio, al grado que yo llegué a un momento determinado a pedirle a Dios que mi mamá pues que se muriera, porque ya no la quería ni como madre. Total, no me servía para nada como madre a mí, porque solo era maltrato y maltrato y maltrato. Llegué a tener 16 años, 19 años y a mí me hincaba delante de la gente. A mí me castigaba grande, desnudita, con mis otros hermanos. Nos ponían sal en la espalda que nos lambiéramos unos con otros. Aquella cosa era horrible, o sea, era mucha brutalidad la que había y era mucho abuso físico de parte de ella, y cuando nos castigaban nos reventaban los chilillazos, era una cosa horrible. Y yo decía, ¿por qué hay una madre así? Si yo miraba a otras mamás que eran diferentes, pero tuvo que pasar el tiempo y ahora es que yo entiendo por qué ella fue así. Me hincaba en pocos de arena. A mí me da risa cuando yo oigo que dicen que van a hincar en maicina a alguien, pero el que lo vivió, que es algo que queda en la mente. Me hincaban en arena y aparte de quedar hincada, tenía que colgarme de una silla en la cabeza o piedra. Yo era una niña y las consecuencias yo las estoy viendo hoy, en este tiempo. Antes no las veía porque era una niña. Bueno, pasado el tiempo, llegó el momento que ella me impulsó a que yo me fuera de mi casa de 19 años. Yo quería pues salir casada. De ahí yo aprendí a odiar el matrimonio. Yo decía que el casamiento era una basura, que eso no servía. Y empecé a ver las cosas de diferente manera. Vivía a la defensiva, todo el que se me acercaba. Era una garañona. Yo vivía odiando a toda la gente. Pensaba que todo el que se me acercaba era por odio, porque me iba a hacer daño. Pero era la causa de ella, ¿verdad? De los tratos malos. A los 19 años yo me fui de la casa queriendo a Jaime. Había amor, pero no era el momento determinado para que yo me casara. Yo esperaba, tenía muchas cosas por delante, según yo, que esperaba. Y llegó un momento que Dios tuvo que permitir toda esta violencia en mi vida para que en el año 95, que yo me vine para este país, exactamente en el año más o menos 98, empezaba, todavía no sabía yo que estaba embarazada de Ángel. Un día, para un día de la madre, sentí el gran deseo, yo no era cristiana, de llamar a mi mamá. Y en la llamada de teléfono, porque incluso cuando yo me vine para este país y me despedí de ella, era tanto lo que yo sentí en mi corazón. Y me vine para Estados Unidos sin despedirme. En el 95, en el mero 98, yo la llamo a ella, ¿verdad? Cuando yo la llamo a ella, lo primero de que yo le digo era para un día de la madre, y lo primero que yo le pedí fue perdón, porque yo sentía, o sea, yo nunca le hice daño a ella, el daño lo recibí siempre yo, y el deseo era pedirle perdón porque era mi mamá y yo ya tenía a Jaimito, y entonces le pedí perdón, le dije, mamá, por favor perdóneme, porque siempre he sentido odio contra su persona, y empecé a hablar y a llorar, y mi mamá, por primera vez, yo escuché a esa edad, hermano, el poder oír aquella palabra que me dijera, hija, la quiero.
y que un día me llegara a decir que necesitaba algo de mí. Para mí aquellas palabras fueron grandes, impactantes. Nunca hubo un abrazo, una necesidad, un deseo. Bendito. De un abrazo, un beso, y ahora yo le doy gracias a Dios porque lo que más hay en mí, lo que más me sobra es amor para la gente, no importando interesando lo que me haga. El maltrato me hace más fuerte hoy en día porque tengo a Cristo en mi corazón y en mi vida. Amén. Y no fuera por eso, yo fuera peor. Era como una perra a la defensiva. Una vez le tuve que arrancar un pedazo de cráneo a una persona que me le pegó a Jaimito. Era tan mala, solo había odio en mi corazón, odio para toda la gente. Llegué a odiar y a golpear a muchas personas físicamente, a golpearme a puños como un hombre. O sea, era tan mala, yo sentía que había mucha maldad en mi persona debido al maltrato. Con este testimonio yo no quiero dar lástima, pero tuve que hacerlo así porque el Señor así quiere, para que ustedes vean de dónde me sacó, no para que me tengan lástima. Y para aquellas personas que lo estén viendo de que Cristo Jesús sí salva, Él es la respuesta a nuestra vida y a nuestras soluciones tan difíciles. Llegó un momento en que ya habíamos hecho las paces y un año después, para un día de la madre, mayo del 99, llamo yo muy contenta a mi madre para felicitarla. Cuando la estoy llamando, mi mamá daba gritos de un dolor y le decía: mamá, ¿qué le pasa? Un dolor en la boca del estómago. Y aquello me gustó tanto que la persona que me prestaba el teléfono fue caminando, un vecino de nosotros que se llama Oscar, y fue caminando siguiéndola a ella. Cuando llegó a la casa, mi mamá gritaba y a mí por primera vez empecé a sentir que había un dolor como hija, y ahí fue donde yo verdaderamente descubrí que yo la amaba, que yo la quería, que solo había sido una situación difícil de parte de ella, porque ahora yo la entiendo. Todo en la amargura de mi mamá fue a consecuencia del alcoholismo, porque mi papá era alcohólico. Y todo eso ahora como madre y como mujer yo entiendo que en cada fecha ella se deprimía al ver que no podía, la impotencia de que no había comida para nosotros. Todo eso la mantenía amargada. Yo vengo de una familia muy pobre, donde nosotros con una libra de pollo comíamos todos y éramos como 9 personas. Era una cosa tan fea, teníamos casa propia. Yo dormía en el suelo, por tal que mis hermanos que eran más pequeños durmieran en cama. Solo había una cama y era como a la gente un pan de doblar. Y el que llegara primero era el que dormía ahí. Y siempre me esforcé por ellos, por mis hermanos. Y cuando llegó esa fecha empecé a sentir que había algo dentro de mí para mi mamá. Y ese día terminé de hablar con ella porque era tanto el dolor. Vine a la casa, me tiré de rodillas sin ser cristiana y le pedí a Dios, levantando las manos hacia el cielo, que si verdaderamente Él existía, que me ayudara, porque yo sabía que mi mamá iba a morir de ese dolor. Y estoy hablando que yo no sabía nada, no sabía verdaderamente el poder de Dios como escucha. Me encerré a llorar y a pedirle que me ayudara. Hermanos, eso era un 9 de mayo, 9 de mayo, porque esa me cayó 9 de mayo, y entre 8 y 9, pero no era el 10. Y entonces el 31 de mayo, antes del 31 de mayo, hermanos, yo le había pedido a Dios, y justamente Dios me proveyó las finanzas, $3,000. Yo compré un número, ¿verdad? Pero en mi ignorancia, como les digo, yo pedía y no conocía a ese Dios. No es que ustedes lo van a ir a hacer. Yo compré un número y de fiado, la muchacha que vendía la lotería, me dejó los números y me dice, como sabía que yo era una mujer que trabajaba, yo cuidaba para ese entonces 7 niños en mi casa, y ella me dejó la lotería fiada y el número jugó el domingo. Cuando ella llegó, yo en vez de sentirme alegre empecé a llorar, porque yo le había pedido a Dios que Él me proveyera las finanzas y mi mamá se moría.
Hermanos, un domingo como hoy, yo me gané los $3,000. El siguiente día, hermanos, me llaman a mí a las 3 de la tarde de aquí, que eran las 5, que mi mamá había muerto. Ese día, hermanos, yo deseaba morirme. Yo gritaba, yo lloraba. 3 personas para poderme dar la noticia, pero yo ya lo sabía. Porque si Dios me había proveído la finanza, era para el entierro de ella. Y llamé a Berta, Berta llegó y le dije yo a Berta, mire, mi mamá se va a morir. No, ya no diga eso. Eso fue el domingo. Y cuando yo le conté la historia a ella, se impresionó. Y entonces, en efecto, así fue. El siguiente día mi madre murió. Pero lo más lindo de todo esto, que yo no lo sabía, en el tiempo que mi mamá estuvo enferma, llegaron personas a ayudarle la palabra y ella aceptó al Señor. Estaba bien ella de su mente, muy lúcida, pudo aceptar al Señor y arrepentirse de lo que ella hizo, mas yo no sabía. Pues yo me iba a ir para Honduras y me dijo mi cuñado Javier, no te vengas, porque Javier tenía miedo por Jaimito. Y luego Ángel estaba muy tierno. Ángel, ya el Señor había mandado a Ángel. Ángel tenía 8 meses de nacido. Pero no contando con eso, el 7 de mayo habíamos perdido a la mamá de Katy. En el mismo método, dolores, era una cosa horrible que estábamos viviendo. Y todo el que se me acercaba me decía, ay, ¿dónde está tu Dios? Pero yo no era cristiana, ¿por qué me tenían que decir dónde estaba mi Dios? Yo no era cristiana. ¿Y dónde está tu Dios? Mira, tu Dios lo que te hace sufrir. Y nunca pequé contra mi Dios, nunca he pecado contra Él en decir que Él no existe, nunca. Y resulta ser que esa noche de esa noticia, yo colgué el teléfono, Jaimito fue corriendo a donde Katy y donde el papá de Katy, y aquello fue una bomba para toda la familia nuevamente, volver a revivir una herida, estábamos en un dolor. Y me tiré al piso a llorar, yo gritaba, yo me jalaba el pelo, yo de todo, hermanos, encerrada, y de ahí comenzó una depresión en mi vida, en la cual yo no quería hablar con nadie, yo no me bañaba, no me cambiaba, no comía. Si yo iba a comer, solo era llanto, no atendía a mis hijos, me estaba hundiendo en un vacío tan horrible. Pero empezó algo en mí a traerme en un video que me mandaron. Por eso yo creo en los videos y en las cosas donde habla la palabra. Había un muchacho que había sido marero y él fue a predicar ahí al velorio de mi mamá. Y él lo primero que decía era que mandaba la paz de Cristo a los que fueran a ver el video. Y yo empecé a sentir aquello de que yo miraba el video y entre más lo miraba, yo lloraba, pero me gustaba ver aquel video. Pero no sabía yo, hasta ahora que lo entiendo, que el que yo mirara aquel video era porque a mí me llenaba. Ver las palabras que aquel hombre decía, eso era lo que llenaba mi vida. Y empezó una desesperación, había un vacío que no lo llenaba nada, ni nadie, ni mi esposo Jaime, ni mis hijos, ni mi papá. O sea, era una cosa horrible, deprimente. Ahora pues yo no lloro de tristeza, sino de ver de dónde el Señor me ha sacado, todo lo que ha hecho por mí. Bendito Dios. Tanta lástima que Él ha sentido por mí, tanta misericordia, que me ha cuidado de tantas cosas. Y empecé yo a buscar y a buscar. Fui a 2 iglesias, no me gustó, fui, y aquel vacío, de repente un día, aleluya, estaba enfrente de mi casa, crucé donde la vecina, que soy poca, no me gusta andar en la casa de los vecinos, me crucé la calle y fui donde Zulema, y era una Navidad. Y yo le pedía de que me llevara a la iglesia de ella y me decía que no, porque que a la casa donde iba era para ensayar unos coritos de Navidad y no me quiso llevar. Y yo como que hacer de que algo llenara mi vida, no me quiso llevar. Pasada Navidad,
Era un sábado, vi al hermano Felipe llegar donde él. Yo fui donde él y lo saludé y le dije, ¿usted es cristiano? Me dice el hermano Felipe, sí. Y le dije, ¿y usted me puede llevar a su iglesia? Yo creo que el hermano Felipe se acuerda de todo lo que yo le dije, ¿sabe? Y le dije, ¿usted me puede llevar a su iglesia? Y me dice el hermano Felipe, mire, hermanita, yo no lo voy a llevar, pero va a venir él, que era el hermano Chi, de donde quiera que esté, el Señor lo bendiga, porque él fue la persona que se encargó a traerme a la iglesia, el hermano Chi. Y el primer día que era domingo, el hermano Chi me trajo y me senté ahí en esa misma silla donde yo me siento, y desde ahí el Señor llenó mi vida. Bendito Dios. Y me ha mantenido hasta hoy, hermano. Ni un solo día para honra y gloria de Dios, ni un día yo me he apartado del Señor y he pasado, hermano, de todo lo habido y por haber. Y no será el hombre, hermano, que me va a apartar del Señor, jamás, nunca. Es la voluntad de Dios. Si Él no quiere que siga, me va a apartar por un tiempo para ver qué hace con mi vida, pero el hombre, por el hombre nunca, hermano. Y me senté ahí, y la siguiente vez que vine fue un martes, hicieron el llamado, yo pasé sin mirar atrás. Yo era malcriada, vulgar, malcriada, de lo más malcriada. Yo decía de 50 a 100 malas palabras, pero en batería, papá, y palabras solo de hombres, palabras de hombres que usan los hombres. Yo era chiviadora, que jugaba todo vicio de azar, a vivir y por haber. La mesa donde yo me sentaba rodeada solo de hombres jugando. Y a mí jamás, nunca, ningún varón me faltó respeto, nunca. Ni nunca me ofrecieron un cigarro, ni una cerveza, porque siempre me di a respetar. Nunca estuve en vicios ni alcohol, para honra y gloria de Dios. Yo me crié en medio de prostitutas, ladrones, marihuaneros, drogadictos, de todo. Ahí está ahora mi cuñado, que no me deja mentir. Yo me crié en medio de las lesbianas, viendo que vivían unas con otras, de todo, hermano. Pero mi Dios poderoso me guardó de ahí. Porque yo me pude haber prostituido al ver de la situación como me trataban, yo me pude haber ido. Yo pude haber aprendido a robar, a cualquier cosa, hermano, pero el Señor me guardó. Hoy en día, hermano, yo le doy gracias a Dios por el esposo que me dio, por Jaime, que empezando a vivir con Jaime, yo pude saber lo que era tener un televisor, aunque fuera sencillo, pero saber que era mío, en mi casa. Pude decir, esta es mi casa. Hoy, hermano, yo le puedo decir, esto en Honduras, somos dueños de 2 casas que tenemos allá, de él y mías, de nosotros dos ahí en Honduras. Son cosas sencillas las que tenemos, pero es como que no tenemos nada. Nosotros valemos aquí. Pero aquí yo le doy gracias a Dios, porque después de eso, antes de que yo fuera cristiana, me gustaba la casa donde yo vivo. Me encantaba esa casa, y la casa tenía dueño, hermano. Es un testimonio largo, pero hasta ahí mi conversión que yo les quiero contar. Yo le doy gracias a Dios porque desde que empecé a vivir con Jaime, yo empecé a ver que mi vida se fue cumpliendo lo que yo le pedí a Dios de niña. Le fui pidiendo a Dios cómo yo quería el esposo. Yo se lo pedí con muchas cualidades y Jaime las tiene. En lo único que fallé yo es en la estatura, porque yo lo quería alto, lo quería bajito. Pero de ahí todo. Yo le doy gracias a Dios por Jaime, porque en la vida de Jaime yo siempre he sido, ahora aparte del Señor, creo que ahora su prioridad número 1 es el Señor, pero yo siempre fui la prioridad número 1 para él. Siempre ha estado pendiente de mí en todas las situaciones, y no hacemos algo si no lo tomamos en cuenta entre los dos. Todo lo que yo hago, lo hablo con él y él conmigo, y aunque no lo hable, si yo tomo una decisión, él dice está bien, ¿verdad? Entonces, él sabe que en la casa él manda, ¿verdad? No, que yo lo mando a él a la baja. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, porque me ha dado el esposo perfecto. Hoy, como siempre les digo, cada vez que yo me acuesto, hermanos, y yo veo mi cama tan grandota que Dios me la dio, veo mi casa. Yo le decía al pastor cuando compramos la casa, mi casa, hermanos, para honra y gloria de Dios, la compramos con $1000. Hace 13 años con $1000. Todo es una historia de un gran testimonio que Dios hizo. La casa tenía dueños y de repente los dueños se murieron.
Habían 5 personas y no calificaron, y nosotros, unos humildes, sencillas personas, calificamos, y los 5 que tenían dinero y de todo no calificamos. ¿Por qué? Porque había un propósito del Señor en ese lugar, en ese tiempo. Por eso yo me siento una mujer dichosa, victoriosa. Me siento una mujer orgullosa en lo que yo tengo, porque me ha costado lágrimas, me ha costado de todo en el camino del Señor. Hoy, hermano, yo le puedo decir que si al salir de aquí a mí me toca que partir con el Señor, voy feliz y satisfecha, hermano, porque hasta hoy, este día, yo siento y estoy segura que no he logrado todo lo que yo he querido, hermano, todo. He podido perdonar, he podido hacer tantas cosas, y he dado amor, y tengo amor para regalar. Aún a aquellas personas que no me quieren, tengo para regalar, y tengo de sobra, hermano, pero eso lo ha hecho solamente mi Dios y mi Señor. Así que yo le doy tantas gracias a Dios, volver a abrir a esta herida, no para llorar ni sufrir, sino para saber de dónde el Señor me ha traído. Tengo a Ángel, que no ni contábamos con él, pero ya se suponía que yo era estéril después de Jaimito. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Agradecida con este país que me abrió las puertas. Tenemos papeles, aunque sean temporales, pero tenemos, o sea, me siento bien, pero no porque yo lo haya logrado por mis propios medios. Todo me lo ha dado mi Dios, todo me lo ha dado a Él, y a Él sea toda la honra y la gloria, hermano, que Él es el merecedor de todo. Que Dios le bendiga, y que mi testimonio pueda